Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día, mujeres. Mi nombre es Daisy García. En este momento vamos a desarrollar el tema sobre los mitos y verdades sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Para implementar mediante nuevas herramientas virtuales estas temáticas se van a desarrollar primero explicando los conceptos básicos y luego vamos a explicar sobre estos mitos que acontecen en nuestra sociedad salvadoreña. Para comprender sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, primero debemos entender qué es la violencia de género. Y para ello hay cierta definición sobre este concepto, que la violencia de género es un tipo de agresión, ya sea esta física o psicológica. Y esta puede ser ejercida por cualquier persona y va dirigida ya sea a hombres o a mujeres. O también incluso a grupos de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual. También a veces esta violencia va dirigida a ciertas etnias, ya sea por sus creencias políticas, sus costumbres que éstas tienen. También esta se puede manifestar mediante expresiones verbales, expresiones físicas que violentan contra la integridad de cada una de las personas. De acuerdo a unos estudios sobre violencia de género, la Organización de Naciones Unidas ha creado como unas ciertas diferencias entre violencia de género y violencia contra las mujeres porque tiende a utilizarse erróneamente. Ahora bien, distinguir sobre estos tipos de violencia de género y violencia contra la mujer, está sobre la base del género. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se violentan, ya sea individualmente o a un grupo específico, se está cayendo contra una violación de derechos humanos. La violencia de género presenta distintas manifestaciones, tales como actos que causan sufrimiento, daño o amenazas, coerción, privación de libertades, actos en donde se puede ejercer alguna violencia física. Estos actos suelen manifestarse en todos los ámbitos de la vida social y política de cada persona o grupos. Generalmente donde se ejerce este tipo de violencias es donde nosotras nos desenvolvemos, ya sea en nuestro hogar, en las iglesias, en nuestros centros de estudios, cuando nos organizamos socialmente, con nuestros amigos, nuestras amigas, entre otros lugares, ¿verdad? O también políticamente. Actualmente existe un consenso respecto a que la mayoría de las víctimas a nivel mundial son mujeres y niños. Es por ello que ONU Mujeres advierte sobre el error habitual de considerar la expresión de violencia de género como el sinónimo de violencia contra la mujer, que ya lo hablábamos anteriormente, señalando que el concepto de violencia de género es más amplio que el concepto de violencia contra la mujer, porque violencia contra la mujer es más específico y dirigido exclusivamente a las mujeres e incluso a las niñas. Significa que la dimensión de violencia de género es más bien en la sociedad la subordinación de la mujer dentro de la sociedad y la vulnerabilidad que ésta tiene frente a la violencia que generalmente es dirigida específicamente a ellas. Ahora bien,
Actualmente, por estudios de organizaciones internacionales oficiales, se cree que el ser niña es uno de los factores que atentan contra la seguridad e integridad de ellas, puesto que en los estudios relatan que alrededor de unos 700 millones de niñas han sido casadas con menos de 15 años, y esto da lugar a que el agresor, en este caso el esposo, pueda ejercer la violencia y éstas se vean vulnerables y expuestas ante estos actos, y especialmente la violencia sexual, ¿verdad? Siempre atentando con estas niñas, ¿verdad? Pero ahora bien, nos preguntamos entonces qué es la violencia contra las mujeres. Si bien ya definimos qué es la violencia de género, entonces pues decimos que la violencia contra la mujer es la que se ejerce por su condición de ser mujer, siendo esta consecuencia de la discriminación que sufre tanto con las leyes como en la política, y la persistencia de desigualdades que existen en las leyes y en la política, ¿verdad? Siempre por razones de género, por el hecho de ser mujer. En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal, psicológica, y a veces culmina lamentablemente con el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral, política, entre los que se encuentran siempre la propia familia, la escuela, la iglesia, los espacios públicos, los medios de transporte, cuando nos reunimos con nuestros amigos, con nuestras amigas, etc. Actualmente se dice que la violencia contra la mujer es algo que está como naturalizado, y que a veces cuando una mujer está siendo violentada es porque ella se lo ha buscado, pero es algo de lo que muchas de las instituciones que están en defensa de los derechos de las mujeres quieren erradicar. Para continuar con la temática, vamos a hablar sobre algunos mitos y verdades sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Para hablar sobre ello, vamos a aclarar o vamos a hacer una pequeña reflexión sobre a qué hace referencia la palabra mito. El mito o los mitos hacen referencias a ideas que siempre, la mayoría de ocasiones, son equivocadas sobre algún tema, y en este caso el tema es la violencia contra las mujeres y las niñas. Y los mitos hacen que las víctimas, es decir, mujeres y niñas, puedan sentir cierto temor a expresar que están sufriendo ciertas violencias en contra de ellas o vulneración de sus derechos como mujer. Entonces, los mitos que están siendo más movidos en nuestra sociedad, o los que están siendo más relevantes dentro de nuestra sociedad, son los principales que les voy a mencionar a continuación. El primer mito, tenemos: la violencia es un problema de las mujeres pobres y con pocos estudios. Este es uno de los mitos que en nuestra sociedad se mueve a lo largo del tiempo. Quiero dejar quizás en claro que la violencia no discrimina a nadie. La violencia puede estar en un departamento, podría ser allá por el oriente de nuestro país, Morazán, en un cantón de Morazán, como también puede estar acá en nuestra capital. No escatima en cuanto a recursos económicos, no escatima en cuanto a conocimientos académicos, es decir que no discrimina a nadie. El siguiente mito
es se nace violento, es cuestión de carácter y no puede modificarse esa conducta. Este mito también es muy común en la sociedad, ya que siempre se justifica al agresor diciendo que él ya nació agresivo o ella ya nació agresiva. Sin embargo, esto no es así, porque estas conductas violentas o agresivas pueden ser modificadas. Claro está que con la ayuda necesaria que éste requiera, ¿verdad? Este mito es bien preocupante porque en la mayoría de ocasiones cuando se han visto situaciones de violencia las mujeres, siempre se les culpabiliza a ellas y no a quien agrede. A quien agrede, ya que este es el que tiene estas conductas en contra de estas mujeres o incluso las niñas, ¿verdad? Otro mito que tenemos por acá es: si no hay golpes, no hay violencia. Esto es muy común y es algo que se viene manifestando en muchos discursos políticos, discursos ya sea en la academia, incluso en medios de comunicación, en redes sociales. Es algo tan normal que digan que cuando no se le golpea a una mujer, no hay violencia, pero claro que hay violencia. La violencia se manifiesta también por forma de bromas de mal gusto, incluso con comentarios sexistas o comentarios que menosprecian a la mujer. Es algo bastante preocupante, ya que es algo que dentro de nuestra sociedad se ha venido normalizando históricamente. Tenemos que tomar en cuenta que todos los tipos de violencia siempre son muy graves, ya que vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas. Es decir, no importa si ya sea por medio de un golpe o por medio de una expresión ofensiva, esto tiene que ser visibilizado. Es decir, que estos tipos de violencia silenciosas tienen que ser visibilizadas porque sí se está teniendo violencia. Otro mito que es muy común también dentro de la sociedad es que las mujeres que sufren violencia sexual o doméstica son las culpables del abuso, gracias a sus conductas inapropiadas. Esto también es bastante común y generalmente en los casos donde se ve más común este mito es cuando hay abuso sexual, que generalmente se culpabiliza a la mujer por la forma en la que vestía, por la forma en que caminaba, por la forma en que andaba el cabello también. Y en muchas de las sociedades esta idea se generaliza con la idea de que las esposas merecen cierta obediencia, merecen como cierto grado de sumisión ante sus esposos, es decir, que ellas se deben a ellos, pero lo cierto es que no, que somos mujeres libres aún así, teniendo pareja, teniendo esposo, etc. Y también este mito que se ve tan normalizado, también hace ver lo dañada que puede estar nuestra sociedad, ya que culpabilizamos a la víctima y no a quien agrede. Y el último mito que se ha hecho énfasis en esta ocasión es el más común, que se ve más que todo en las víctimas de muerte, de las mujeres, que dicen que el consumo del alcohol y de drogas causa la violencia contra las mujeres. Esto está tan normalizado también que cuando a veces
¿Se ha ocurrido alguna, por dar un ejemplo, alguna desaparición de alguna chica que estaba en alguna fiesta, en alguna reunión con algunos amigos y desaparece? Pero lo justifican y dicen, sí, como ella andaba bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas, entonces andaba en malos pasos, pero no sabemos si ella fue obligada a beber ciertas bebidas con alcohol o consumir drogas. Entonces ya es algo que se vuelve tan normal dentro de la sociedad y que lo justifican y ya no se le da más seguimiento o no se le da investigación a estos casos y se dejan impunes y la justicia no hace justicia. Claro está que consumo de alcohol en exceso no es una pauta de que sea algo bueno en lo que se va a terminar. Y claro también está que el consumo de drogas es ilegal, ¿verdad? Pero esto no tiene que ser un justificante para que se diga dentro de una sociedad que por culpa de que ella andaba ebria o andaba drogada, ella fue abusada. Ahora bien, existen muchos mitos, ¿verdad? A nivel mundial, cientos, miles, y en el país también, pero hice énfasis en estos 5 porque son los que más hacen eco dentro de nuestra sociedad, son los que son más comunes. Y quizás haciendo una breve reflexión para ir finalizando, más adelante vamos a ver los tipos de violencia, cómo se definen y cómo estos se manifiestan y en qué pueden terminar. Como conclusión podemos decir que la violencia contra la mujer no es algo que debe de normalizarse en nuestra sociedad o en nuestros núcleos familiares. Se debe saber identificar cuándo, cómo y quiénes nos están violentando. También lo que dar a conocer estas temáticas es para cortar esa brecha que está entre lo cierto y lo que no es cierto, ¿verdad? También tener claro que existen muchos tipos de violencia, los cuales se manifiestan de diferentes formas. También debemos de identificar cuáles son los lugares donde podemos estar nosotras seguras en cuanto a la idea de no ser vulnerables, ya sea en nuestro espacio laboral, en nuestro espacio cuando vamos a esperar el bus, o también cuando estamos conviviendo con amigos. Acordémonos de que a veces nuestro agresor es alguien siempre conocido. Nunca va a ser alguien desconocido. Siempre, en la mayoría de los casos, es alguien que es cercano a la familia o algún familiar hacia nosotros. Quizás hacer una reflexión en la que podamos eliminar estos mitos que se dicen dentro de la sociedad sobre la violencia de las mujeres y hacer visible que este problema de la violencia contra las mujeres y las niñas está bien latente y es algo que está muy descuidado por parte de las instituciones que les compete realizar pautas para poder evitar todos estos actos en contra de las mujeres.